Buenas tardes, hermanos. Pónganle un título a la clase número 7. La clase número 7 de la primera carta a Timoteo se llama el carácter de los que sirven. Vamos a primera carta a Timoteo, capítulo 3. Versículo 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos, o sea, los diáconos, también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dice en el versículo 8 y hasta el 13 que los que sirven, los diáconos, tienen que tener ciertas características, y quiero que noten otra vez el énfasis de San Pablo. Su énfasis no es en los dones que pueda tener una persona, ni en los carismas, no, sino el énfasis es en los rasgos de carácter. Son rasgos de carácter, ¿sí?, más que de dones y talentos, porque los dones Dios los regala y el carácter lo vamos desarrollando, y nosotros tenemos que ser lo que dice la palabra de Dios. Entonces, los diáconos, dice, esta palabra diáconos en el griego significa los que sirven las mesas. ¿Se acuerdan en Hechos capítulo 6, cuando ellos escogen a diáconos para servir las mesas, que distribuían la comida a las viudas? Entonces, significa esto, los que sirven las mesas. Pero también tiene otro significado muy interesante, significa los que hacen los mandados. ¿Qué significa? Los que hacen los mandados. El problema con los títulos es que les hemos quitado el verdadero significado y ahora se entiende como alguien cuando dice: ¿y tú qué? ¿Tienes algún cargo en la iglesia? Entonces lo dicen hasta con cierta soberbia, ¿no? Orgullo. Yo soy diácono, dicen. Cuando alguien te diga así: ¿tú eres de los que hacen los mandados? Porque eso es lo que significa los que sirven, los que hacen los mandados. En algunos lugares les llaman servidor, nosotros les llamamos servidores, pero esos son los diáconos. Todos los que hacen las cosas, como por ejemplo cuando los que pasan a la gente, todos los que sirven de alguna manera, sirviendo a los demás, esos son los que sirven, los diáconos. Aunque también a veces tenían responsabilidades en la palabra de Dios. Entonces, en el versículo 8 dice: bueno, pues los que hacen los mandados, los que sirven a las mesas, y comienza a narrar cosas del carácter, deben ser honestos. Pongan atención a la frase deben ser. Deben ser honestos. Y esta palabra se tradujo del griego semnos, que significa serios. Seriedad en las cosas de Dios. ¿Cómo tiene que ser uno que sirve? Tiene que ser serio en las cosas de Dios. Tomar las cosas de Dios en serio. No estamos jugando.
Hay gente que dice, yo quiero servir a Dios, pero no son fieles, no toman las cosas de Dios en serio. Yo me acuerdo cuando estaba en el seminario, hace un montón de años ya de eso, cuando estudié yo lo que ustedes están estudiando, la escuela bíblica. Entonces una vez yo le pregunté a una de las compañeras del salón, y yo le dije, oye, ¿y tú cuál es tu deseo en el Señor para servirle? ¿Por qué entraste a la escuela bíblica? Ella venía de otra ciudad. Entonces su respuesta fue la siguiente: no, dice, yo nada más entré a la escuela bíblica para acrecentar mi acervo cultural cristiano, así me dijo. Y le dije, bueno, pues estás bien tremenda, ¿no? Pregúntenme dónde está esa muchacha. No está sirviendo a Dios. O sea, bueno, si uno se mete a estudiar la palabra de Dios, no es para dar esa respuesta, para acrecentar mi acervo cultural cristiano, que por cierto, entre otras cosas, no se distinguía por ser una muy buena cristiana. No, las cosas de Dios, hermanos, hay que tomarlas en serio, ¿sí? Toma las cosas en serio. Si decidiste estudiar 2 años la escuela bíblica, termínala. No seas como muchos que empiezan y no terminan, porque no toman las cosas en serio, y así es toda su vida. Todo a la mitad, todo en la mediocridad. No, por favor, tomen las cosas en serio, ¿sí? Porque este es inicio de la formación de un carácter. Entonces dice, deben ser honestos, que tomen en serio las cosas de Dios. ¿Qué más? Sin doblez. Y esta frase, sin doblez, viene del griego dilogos, que significa doble discurso. Significa decir 2 cosas diferentes. Por ejemplo, hay una situación y tú a un hermano le cuentas una versión de algo, ¿sí? Pero después vas con otro y le cuentas otra versión. Eso se llama tener doble discurso. Pero también incluye que lo que dice ser la persona o el cristiano debe de si enseña, debe ser avalado por lo que vive abajo, ¿sí? Es decir, un predicador de la palabra de Dios, un maestro de la palabra de Dios, un servidor en la casa de Dios, no debe ser de doble discurso. Debe de avalar lo que vive, lo que dice con lo que vive. No puede entonces decir una cosa acá arriba y vivir otra cosa allá abajo. No puede decirle a la gente, perdonen, y los terapea con un buen mensaje del perdón, pero él no es capaz de perdonar. Eso se llama doble discurso. Dice, no tiene que ser sin doblez, nada de dobles tintas. No. Tienen que ser serios, de una que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Pero doblez en la carrera cristiana no permite el ministerio. Dios no permite eso. Entonces dice, los que hacen los mandados, fíjate los requisitos para los que hacen los mandados, O sea, ahí nos estamos dando cuenta que no es cualquier cosa servir a Dios. Ya sea sirviendo las mesas, tiene que haber un carácter, fíjense. Qué tremendo está esto. Entonces, ¿cómo deben de ser los que se hacen los mandados? Honestos, serios en las cosas de Dios, que no tengan doble discursos, no dados al mucho vino, es decir, aquí significa aferrados a. O sea, no deben de ser esclavos de ningún vicio. No deben de ser esclavos de ningún vicio que dañe su cuerpo. No deben ser esclavos, inclusive, fíjense, de la televisión. Tienes que tener el dominio para decir, ya, eso no me conviene ver, o ya, vi un programa, ya, y apagarle y ponerte a hacer algo provechoso. No deben de esclavizarnos las aficiones a nada. Donde sí debemos estar esclavizados es a Jesucristo, fíjense.
y en el estudio serio y continuo de la palabra de Dios. Ahí sí. Entonces, luego dice, no codiciosos de ganancias deshonestas. Es decir, no codiciosos de ganancias vergonzosas, porque lo deshonesto es vergonzoso, ¿no es cierto? Dice, no deben ser codiciosos de ganancias vergonzosas, deshonestas. En los tiempos de la incipiente iglesia, los diáconos, los que servían, también eran los que manejaban el dinero, eran los que recogían las ofrendas también, y por eso dice aquí, no deben ser codiciosos de ganancias deshonestas, ¿eh? Porque ellos también administraban los recursos. ¿Se acuerdan del tesorero que puso Jesús? Ese no fue honesto, ese le metía la mano a la bolsa de las ofrendas. Les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que sea posible que los que recogen las ofrendas le metan la mano y agarren? Pues yo me he agarrado a 3. Bueno, yo así no los he visto, pero otros, una vez, déjame contarle 2 casos. Uno, llega uno de los servidores y dice, pastor, fíjese que hay una hermana que yo ya lo comprobé, ella mete la mano a las ofrendas. Entonces le digo, ¿quién es? Y ya me dijo quién. Entonces le dije, mira, ¿estás tú dispuesto a testificarlo enfrente de ella? Y me dice, por supuesto. Entonces le digo, mira, si lo hacemos ahorita lo va a negar. Tú vigílala a la próxima reunión, y si ves que toma dinero, entonces vienes y me avisas. Ese domingo yo no iba a predicar. Entonces recogen la ofrenda, a mí ya hasta se me había olvidado, y se acerca el que hace los mandados y me dice, pastor, ya, yo vi que guardó dinero. Pues llámale. Entonces agarré a otros 2 de los pastores, otro testigo, éramos como 4. Entonces le dije, hermana, tú estás metiendo la mano en las ofrendas. Uy, puso cara de Santa Cecilia. Pastor, ¿cómo usted se atreve a acusarme? No. Entonces le digo, a ver, hermano, dile. Dice, hermana, yo te he visto y hoy lo volviste a hacer y te guardaste el dinero. Entonces le digo, bueno, como yo no voy a meterte la mano, vamos a traer a una hermana para que te esculque. Miren, traía un rollo de billetes aquí adentro. Y cuando ya se ve descubierta, dicen, es que yo, quién sabe qué, y que, entonces no te arrepientes, no, es que quién sabe quién, pues así un montón de tonterías. La tuvimos que expulsar de la iglesia. Después, un hermano, y luego una que sirve las mesas, me dijo, pastor, dice, hay un hermano que yo lo he visto, dice que cuando da el cambio, no sé, mire, yo lo he visto, mete un billete y saca otros y como que le da el cambio y se guarda. Entonces le dije, otra vez vamos a hacerle igual, porque pues luego dicen que no es cierto. Entonces dice, pastor, otra vez se metió dinero a la bolsa. Nomás que el que servía las mesas estaba más altote que yo. Y dije, no, agarro 15 testigos, porque no se va a poner picudo allí, ¿no? Entonces lo mandé llamar. Le dije, oye, tú metes la mano allí al dinero de las ofrendas de Dios, le dije. No, pastor, ¿cómo cree? Y como él sí era hombre, entonces yo me acerqué y le metí la mano. ¿Qué es esto que traes aquí? Y le saqué un montón de billetes. Tú dices, yo pensé que... ¿Qué pensaste? ¿A poco pensaban que la iglesia era puros santitos así? Hermano, pues la Biblia te lo advierte. Y bueno, yo me sentí así mal. Entonces estaba yo triste. Dice, Señor, ¿cómo es posible que a alguien se le ocurra, tenga la osadía de meter la mano y robar? Yo estaba todo triste y acongojado, y el Señor me dijo, tranquilo, así, con esas palabras, tranquilo, dice, a mí se me coló un Judas, y si todavía más, yo lo escogí deliberadamente.
O sea, todos somos probados. Entonces, estos eran codiciosos de ganancias deshonestas y metían la mano. Imagínate el juicio. Qué terrible, ¿no? Entonces dice, no, que no sean codiciosos de ganancias vergonzosas, que no roben, que no frauden a la gente. Si en sus trabajos seculares tienen negocios, que no den gato por liebre, que cumplan con lo pactado. ¿Qué fue? Hace 2 domingos alguien, pastor, recomiéndeme un fontanero, no sé qué. Le dije, no conozco a nadie. Hermano, ¿a poco entre tanta congregación no va a haber? Sí, hay un montón, pero yo no, lo que no quiero es responder de que te vaya a transear. ¿A poco los hermanos? ¿A poco no? Le dijo. Hay unos hermanos que editan una revista donde trae todas los oficios de muchos hermanos, y entonces vino aquí para que la distribuyéramos. Le dije, ¿sabes qué? Discúlpame, no quiero distribuir esto, porque yo no conozco a todos esos hermanos que se anuncian, que son albañiles, que son abogados, que son doctores. Yo no respondo, yo no quiero meterme en problemas. No, pero que es un servicio para los hermanos. Le digo, no, discúlpame, pero no voy a distribuir ese folleto. Pero de alguna manera él se las ingenió para repartir, y bueno, pues tampoco vamos a andar detrás de ellos, ¿no? No, pues empieza a venir la gente, oiga pastor, a mí me regalaron una revista, y pues ahí contraté los servicios de un hermano para que me arreglara un refrigerador, dice, y resulta que es un líder de una iglesia, y nunca me arregló el refrigerador y me cobró el dinero, y yo le estoy llame, y la esposa me lo niega. Por favor, pastor, haga usted algo. No, le dije, yo no soy defensor de tranzas. Ese no es mi trabajo de andarles. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijeron, Señor, dile que parta la herencia con nosotros, conmigo? No, dice, yo no vine a repartir herencias. Yo tampoco estoy para esas cosas. Porque antes de involucrarse en eso no me vinieron a preguntar. No, hermano, desconfía estamos en tiempos en que no confíes de nada. ¿Ok? ¿A cuántos se los han transeado un hermano? Levante la mano. Ay, hijo. Uy, ¿qué está pasando aquí? Entonces estoy diciendo algo que es verdad, ¿no? Bueno, hay más de 2 o 3 testigos, hay varios cientos aquí. ¿Qué más? Versículo número 8. Comienza a hablar de su vida espiritual, que guarden el misterio de la fe. Aquí se refiere al Evangelio. Y guardar habla de tenerlo en lo más puro posible, sin mezclas, sin diluirlo, sin adulterar, lo cual nos habla de que también estos que sirven podían enseñar la palabra de Dios. Tan solo, fíjense, maestros de niños, no sé cuántos son más de 100, no sé, un montón. Entonces, estos también tienen que guardar el misterio de la fe. Aquí misterio es la revelación. Un misterio es algo que está escondido, pero que ahora se nos ha revelado. Entonces aquí se entiende que es la revelación del Evangelio. Que lo guarden, que lo guarden lo más puro posible, con limpia conciencia. Fíjate, que lo guarden, ese misterio, con limpia conciencia. O sea, que no tengan de qué avergonzarse, que no los acuse su conciencia, porque pueden tener doble discurso, pueden estar enseñando algo aún a los niños y estar viviendo otra cosa. Yo me acuerdo, el primer ministerio que tuvimos mi esposa y yo fue enseñar a los niños la palabra de Dios. La iglesia era pequeña, teníamos un puñito de niños. Entre ellos, ¿quién creen que estaba? Julio Márquez. Estaba chiquitito, estaba bien gordito, no le digan que les dije. Y ahí estaba. Y nosotros les enseñamos la palabra de Dios a los niños. Que guarden con limpia conciencia. 2 Corintios 1:12. 2 Corintios 1:12.
Porque nuestra gloria es esta, decía Pablo, el testimonio de nuestra conciencia. Que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. ¿Están notando cómo Pablo hace énfasis no tanto en lo que hacía, sino en lo que él era? ¿Lo notan en ese versículo? Dice, nosotros nos conducimos con limpia conciencia. Nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Nosotros nos hemos conducido bien delante de todos ustedes. En otra parte Pablo les decía, yo no he codiciado el vestido de nadie, no he defraudado a nadie, nos hemos conducido limpiamente delante de vosotros. No codicioso de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Eso fue el versículo 9. El versículo 10, vamos otra vez allá, a Timoteo. Dice, y aquí empieza a hablar del servicio, de lo que ellos van a hacer. Y estos, o sea, los que sirven las mesas, los que hacen los mandados, también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado. Fíjate, habla de ejercer el ministerio de servir después de ser probados. Pero ¿en qué consistía esta prueba? El verbo indica un probar continuo. No solamente, a ver, ya pasaste el examen, ya te hicimos unas preguntas teológicas, pues te estás portando más o menos. No. Escuchen bien, el término original habla de una constante ser probados. Es decir, todo cristiano, todo servidor, todo ministro tiene que mantener al paso de los años el estándar, ¿sí? E ir creciendo. Fíjense, en la iglesia donde me convertí, pues hubo un momento en que empezó a crecer bastante, y bueno, en aquel tiempo la congregación era como de unas 500 personas. Le estoy hablando hace como 30 años. Y en aquellos años, una iglesia de 500 personas era un super iglesión. Es como decir ahorita, no sé, 10,000. Era la más grande de la ciudad en ese tiempo. Entonces, los pastores hicieron una selección de personas para prepararlos al diaconado. Y hicieron el llamado, ellos habían puesto el ojo, ellos los llamaron y eran como 120 personas. Entre esos 120 personas iba un servidor. Claro, se entiende que vas junto con tu esposa, ¿no? Y hicieron el llamado. Entonces, ustedes son escogidos, creemos que están desarrollando su cristianismo, etcétera, etcétera. Les vamos a hacer un tiempo de preparación, los vamos a enseñar para que sirvan, para que vayan creciendo, y un día van a servir a Dios como pastores, como maestros. Esa era la visión. Entonces, de esos 120 comenzó el tiempo de preparación, 1 mes, 2 meses, 3 meses, y nos daban cursos, nos enseñaban la palabra de Dios, aparte del instituto bíblico que estábamos estudiando. Ya era propiamente para el servicio. Y a medida que pasaban 3, 4 meses, no solo nos estaban dando la palabra de Dios, sino que nos estaban observando los pastores. Bueno, pasó 1 mes, 2 meses, 6 meses y seguía, pero a los 6 meses ya había bajado como a 100. Y siguió, como al año ya había bajado como a 60. O sea, 60 ya, por X ya no estaban. Bueno, empezamos a servir ya con más énfasis
a la congregación, y la congregación seguía creciendo. Bueno, de esos 60 que quedaron, pasaron años, y luego vino la ordenación para el ministerio, ya como ministros. Bueno, de esos 60, ¿saben cuántos quedaron? 3. Entre esos, un servidor. Entre esos, un hermano que está pastoreando aquí en un pueblo, aquí en Jalisco, y el otro, quién sabe. No está en el ministerio, tenía problemas con su familia, nunca supo resolverlos. Escuchen bien, de 120, 2. Eso es una miseria, eso. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque la carrera cristiana, hermanos, el servicio a Dios, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea, y hay una de cosas de formación de carácter, hermanos. Fíjense, el otro día, que fue hace 2 sábados, yo estaba preparando mi mensaje y pues tengo allí la computadora, ¿no? Entonces la tengo abierto en los correos, y en eso entra un correo, y ahora que hacen una cancioncita, pi, pi, pi. Entonces yo me fijé, ¿y quién creen que era? Este hermano, se llama Javier Castolo. Este hermano, que ahora sí que solo tú y yo hemos quedado. Entonces cuando veo allí Javier Castolo, entonces lo abrí, y decía, y me empezó, hacía rato que no nos comunicábamos. Entonces, no, me dijo, o sea, me reconfortó tanto lo que él me dijo, me compartió algo de la palabra y etcétera. Entonces yo le contesté el correo, y ahorita ya tenemos más comunicación. Nunca hemos sido, siempre fuimos amigos, hemos sido amigos. De hecho, en el inicio del ministerio, ellos nos tendieron la mano de una manera maravillosa, y Dios les pague lo que hicieron con nosotros, con mi esposa y conmigo. Pero escuchen bien, solo 2. Ahora, si yo pudiera ver al futuro, ¿cuántos de ustedes quedarán? ¿Seré yo maestro? O sea, porque muchos, miren, es como una carrera en el estadio, ¿sí? Ahí están los corredores, todos salen de la misma meta. Dan el banderazo de salida y todos, antes de empezar la carrera, todos están entrenando y haciendo, ¿verdad? Y sabe cuánta cosa, y por allá, y todos, no, yo voy a ganar, y luego llegan los entrevistadores, y ¿cómo ves la carrera? No, yo la voy a ganar, para eso me preparé durante 3 años, para ganarme una medalla, y ahí están todos, y ya se ponen. Pero antes de eso, hay una selección de 70, no sé, 40, pero nada más hay 7 carriles, u 8 carriles, no sé. Y van haciendo una selección, ¿no es cierto? Entonces al final llegan los mejores, los que hicieron los mejores tiempos. Y ahí están todos. Entonces cuando dan el banderazo de salida, o el disparo de salida, todos salen igual. Y los primeros metros van todos iguales, ¿los han visto? Si es de correr, van todos iguales. Pero a medida que va pasando el tiempo, si es una caminata o es un maratón de 50 kilómetros, todos salen y ahí van todos. Pero van en el kilómetro 5 y ahí van todos. Kilómetro 10 y ya se empieza a ver un pelotón que se va despegando. Kilómetro 15, kilómetro 20, no, hombre, ya unos van así todos. Otros ya se derrumban, no, ya hasta ahí. Otros, como cierto político, se atraviesan y hacen trampa. Y luego no, olvídate, kilómetro 40. En el kilómetro 40 ya nomás quedan, si salieron en esa maratón, si salieron, no sé, 500 corredores, ya nada más van 25. Kilómetro 45, ya nada más van 3, ya nada más van 4. Por eso Pablo decía, corran de tal manera que ganen el premio. Y no todos, muchos se rajan a la hora de la carrera allí, porque empezar es bien fácil, todos empiezan igual. Pero yo quiero verlos a ustedes, si Dios me permite llegar a los 250 años.
Ahí está Julio. Ahí está este muchacho que dirigió la alabanza, un niñito ahí. Véanlos, ahí van. Y yo siempre los animo, ¿no? Miren, empezar es muy fácil, pero ¿cuántos se van a mantener en la carrera? Cruzar la meta, aunque no sea en primer lugar, pero llegar, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, que la gracia de Dios esté con ustedes y los fortalezca, pero tiene que haber una disposición del corazón, si no, ¿verdad? Luego muchos dicen, hay mucha gente que esto sucede, ¿no? Que dicen, pastor, yo quiero ser un pastor como usted, no, está bien, no, yo les digo, sí, está bien, pero es porque ven lo que ya hay, pero ellos no saben los 80,000 kilómetros que he corrido, o sea, ni por acá se imaginan siquiera. Y bueno, está bien desear, pero la verdad, yo los engañaría si les dijera que la carrera es fácil. No es fácil, hermano. Pablo decía de los corredores, de todos se abstienen. De todos se abstienen. Entonces la vida de un ministro tiene que ser una vida, como dice aquí, fíjate, honesta, sin doblez, sin esclavo de nada, no codicioso, que guarden el misterio de la fe. Cuando ya estén ejerciendo, pues que sigan pasando la prueba, que pase el tiempo y allí sigan, allí estén. Fíjate, en el versículo, ¿en cuál estamos? 10, dice, estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado, es decir, que fue lo que hicieron con nosotros, nos pasaron por un tiempo de prueba y luego nos pusieron, pero ahí en ese proceso nada más 60. Pero ahorita quiero mencionar algo más abajito, dice, que ejerzan entonces el diaconado si son irreprensibles, es decir, si han mantenido durante ese trayecto de la carrera, si se han mantenido con una vida recta, honesta, que no los acusen de que le saca el dinero a la gente y que engaña a los hermanos y que hace sus tranzas y que le pide prestado a las ovejas y no les paga y tanta cosa en las que a veces los pastores nos involucramos. No, tiene que ser una vida, ahora sí que estamos en una casita de cristal. Versículo 11 dice, las mujeres asimismo sean honestas, o sea, las mujeres diaconisas, las que hacen los mandados, ¿cómo tienen que ser? Sí, pero ¿qué significa? Es la misma palabra que aparece acá cuando los diáconos sean honestos. Tienen que ser ¿cómo? Serias en las cosas de Dios. ¿Cómo tienen que ser las mujeres? Serias. Pero si ustedes notan lo que viene a continuación en el versículo 11, las mujeres sean serias en las cosas de Dios, y luego dice, no calumniadoras. Quiero que noten cómo a los hombres no les dijo no sean calumniadores. ¿Por qué a las mujeres sí? ¿Por qué será, oiga? A ver, hermanas, ¿por qué creen? Ahora, déjenme decirles, ¿a qué San Pablo, hombre? ¿Cómo se le ocurre decir eso? ¿Saben de dónde viene la palabra calumniadoras del griego? Del griego diabolos. Ya lo entendieron. De donde se deriva la palabra diablo. O sea, les dice Pablo, no sean diablas. Las trató un poco así como que algunos dirán, ay, le faltó un poco de sutileza, así como de tacto a Pablo. No, les dijo, no sean unas diablas. Eso es exactamente lo que les dijo. ¿Por qué? Fíjate, ¿qué es calumniar? Calumniar es decir una mentira. Hay que saber distinguir lo que es un chisme, de lo que es una calumnia y de lo que es decir algo que es verdad. Por ejemplo, Pablo les dice
a los corintios: he sido informado por los de Cloé acerca de vosotros, que ustedes dicen uno, yo soy de Pablo, yo soy de Pablo. A ver, esos que le informaron a Pablo, ¿qué son? A ver, ¿son chismosos? ¿Son calumniadores? ¿O son alguien que quería el bien de la iglesia? ¿Se entiende, verdad? Es alguien que quería el bien de la iglesia. Pero la gente confunde al no saber distinguir lo que es un chisme de una calumnia y de un informe para que el pastor o los ministros, en este caso Pablo, pusieran cartas en el asunto, y confunde a la gente. Chismoso, dicen. No, espérame. Cuando alguien viene y me dice, ¿sabe qué, pastor? Por ejemplo, una esposa, es un ejemplo nada más, que viene y me dice, pastor, mi marido me golpeó. A ver, ¿es chisme? Puede ser. ¿Es una calumnia? Puede ser. Pero también puede ser la verdad. Entonces, ¿qué tiene que hacer el pastor? Pues hablar. ¿Lo sostienes enfrente de él? Sí, cómo no. Entonces ya viene la confrontación. Oye, que tú golpeaste a tu esposa, pues es que eso se merece y más. Uy. Entonces, ¿fue un chisme? No. ¿Fue una calumnia? No. Tenemos que tener la sabiduría para saber distinguir esto. Por ejemplo, si alguien viene conmigo y me dice, oiga, pastor, porque vas creciendo en las cosas de Dios, si tú caminas serio en las cosas de Dios, Dios te da revelación, te da entendimiento y te da discernimiento, claro. Entonces, cuando alguien viene y me dice algo, ¿sabe qué, pastor? Hay esto y esto y esto, yo puedo captar cuando me lo está diciendo por el bien de la obra. Pero también puedo captar inmediatamente cuando puede ser un chisme o una calumnia. Oye, tú se lo puedes decir, no, yo no, pastor, me va a echar de cabeza. Entonces, ¿a qué vienes a decirme? ¿Cuál es tu propósito? Si tú estás pensando que vienes a decirme de aquel para que yo, sin investigar, lo quite o lo discipline, pues fíjate que no. Tú tienes que sostener lo que dijiste. Es más, ahí va, háblenle. Oye, a ver, dile lo que me dijiste. ¿Yo? ¿Qué dije? No, la gente, hermanos, las ovejas, hijo, ustedes pues, son tremendos. Y así como los niños le pueden tomar el pelo a los papás, así las ovejas a veces le toman el pelo a los pastores. Mira, esto es continuo. Yo llego con las secretarias, a ver, ¿cuál es la orden del día? Pues hay esta persona que quiere una cita con usted, pastor. Entonces ellas tienen instrucciones. ¿Hay alguno de los otros pastores de casa de oración que lo han ministrado acerca del asunto? Sí. Entonces las secretarias tienen la autorización de decirle, entonces lo voy a canalizar con el que ya la está ministrando. No, es que no me gustó lo que me dijo y quiero hablar con el pastor. ¿Saben que yo no lo recibo? No, ¿por qué? Entonces, si insisten, porque hay gente que insiste, oiga, pastor, yo he sacado una cita y usted no. A ver, espérame, ¿ya hiciste lo que te dijo el otro pastor? No, pues es que no me gusta lo que me dijo. Entonces, ¿qué estás esperando? ¿Escuchar algo que te guste? Ok, le dije, mira, yo no sé el asunto, dímelo. Y entonces ya me dice, te voy a decir, mira, lo mismo que te dijo el otro pastor, sin saber el asunto. Entonces ya, mira, la Biblia dice esto. ¿No se pusieron de acuerdo? Vamos a andar, imagínate andar, a ver, Toño, a ver, Carlos, a ver, ¿cómo? ¿Qué le dijiste a fulano? Ay, por el amor de Dios, digo, por pura lógica elemental, tú deduces de que no es posible hacer semejante cosa. Entonces, ¿por qué dice no calumniadoras? No, porque tienen un problema, que no controlan la lengua. Hay un principio que nos debe, así como simples cristianos, pero el ministerio te va a ser de una ayuda impresionante, y es y está por toda la Biblia, es el siguiente: nunca te creas 100% de lo que te dicen, nunca. ¿Cuál es el principio? A ver, repítanlo a las 3, 1, 2, 3. Eso es un principio. Dice la Biblia que Cristo
él no iba a andar según las apariencias. Él no se iba a dejar llevar según las apariencias o lo que escucharan sus oídos. Y a Moisés, desde el Antiguo Testamento, Dios le dijo: mira, cuando tú traigas a confrontación o a juicio al pobre y al rico, dice, no vas a hacer diferencia entre el pobre ni el rico, no vas a ser en favor del rico ni en favor del pobre, debes de ser justo. Y cuando alguien viene y te diga, tú tienes que investigar, Moisés. El problema está que luego nos dicen algo y ahí ya se hace el chisme, y muchas veces es una calumnia y se empieza a correr. Pero no solo hay diablas, la verdad, también hay diablos, también hay diabolos. Entonces, quiero que vayan notando cómo tiene que ver mucho con el carácter. Entonces dice: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias. Viene del griego nefalios, que significa estar en sus 5 sentidos. Sobrio es lo contrario de ebrio, ¿no? ¿Cómo es un ebrio? Miren, hoy venía para acá y a veces escucho las noticias y venía escuchando de un borracho que se metió en sentido contrario. No sé si oyeron esa noticia. Y al meterse en sentido contrario, se dio la vuelta y se metió y le pegó a una camioneta y la volcó, y la camioneta cayó encima de un niño de 2 años, de una señora de 35 años y de otra de 27. Los mató, los aplastó, todo por un ebrio que no está en sus 5 sentidos, que va en contrasentido. Y esto es lo que significa que estén en sus 5 sentidos, porque alguien que se droga, que es esclavo de vicios, no está en sus 5 sentidos, ¿verdad que no? Entonces aquí lo que está enfatizando es eso, sino que sean sobrias, porque se está refiriendo a las mujeres. No me vean feo las hermanas, por favor, Algunas se ríen así como: yo no lo estoy viendo feo. No, está bien, no. Seguramente ustedes no son diablitas, ¿verdad que no? Digan no. Ay, aunque sea por fe, gloria a Dios. Entonces dice, versículo 12, vuelve a los diáconos. Dice: los diáconos, los que sirven las mesas, sean maridos de una sola mujer. Aquí habla de la pureza moral. Escuchen bien, las estadísticas dicen lo siguiente: de cada 10 adulterios, 7 son hombres. ¿Por qué se da más en el hombre que en la mujer? Yo quiero que noten la sabiduría de Dios y la instrucción de Dios. ¿Por qué son más calumniadoras las mujeres que los hombres? ¿Por qué a ellas les dice que no sean calumniadoras, sino sobrias? Pero ¿por qué luego le voltea la tortilla y dice: los diáconos sean maridos de una sola mujer? ¿Por qué no dice: las diaconisas sean maridos de un solo hombre? ¿Por qué? Porque el hombre es un pillo en eso. Por eso. Entonces ya estamos a mano, ¿ok? Y luego dice en el versículo 12, que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque como cabeza tiene que haber una buena vida hogareña, ¿sí? Ordenada, piadosa. Versículo 13, porque los que ejerzan bien el diaconado, esta frase, que ejerzan bien, habla de ejercer con un corazón bueno y recto. ¿Qué? El servicio. Los que ejerzan bien el diaconado, escuchen, ganan para sí un grado honroso. Esto habla de como de subir las escaleras. Es decir, ¿cómo empieza un ministro? ¿No empieza por abajo, por el primer escalón?
sirviendo, a lo mejor enseñando a los niños, a lo mejor sirviendo las mesas, a lo mejor, y luego va creciendo, va subiendo escalones, pero no es en el sentido como los del mundo. No, a ver quién lo hace mejor y hay una competencia, porque no es así. Entre nosotros no debe de haber competencia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que somos un cuerpo y cada miembro en particular recibe, Dios lo puso allí y cada miembro tiene que funcionar ahí. Entonces, mi pie derecho no puede competir con mi pie izquierdo, sería necio. Imagínate que el pie derecho quiere ir hacia la derecha y el izquierdo hacia la izquierda. Pues imagínate cómo está todo. Pues así hay muchas iglesias. Al no haber enseñanza de la palabra de Dios y ubicar por medio de las escrituras para que la gente sea sobria, entendida, pues andan así, el cuerpo anda todo por ningún lado, no funciona. Y es un desbarajuste allí, es un desajuste. ¿Por qué? Porque hay competencia entre ellos. Y luego todo eso añádele de que a veces a los pastores nos falta sabiduría. Alguien viene, mira, es tan común, vieras cuántos correos pastor, fíjese que estoy orando ahorita en este momento, y bueno, yo tengo rato escuchando el internet y pues me atreví a pedirle un consejo. Fíjese que yo soy el director de alabanza de tal iglesia en tal país, y alguien viene y le dijo al pastor que yo andaba con otra mujer. Entonces el pastor me mandó llamar, yo ni sabía, y me dijo: te sientas. ¿Por qué, pastor? Tú bien sabes, no te hagas. Y antes dale gracias a Dios que no cae el juicio sobre ti. ¿De qué me está hablando? No te hagas, hasta hipócrita saliste. Ya lo sé. Y él, ¿qué? Si tiene a bien, pastor, a decirme, mira, ya, hasta aquí, sentado. Dice: pastor, no sé de qué me hablaba. Este hermano dice que pasó un año, fíjate, un año, y la persona que lo acusó, después de un año, fue con el pastor y le dijo: hermano, vengo a decirle pues que no era cierto. Y el pastor, y ahí va a buscar al director de alabanza: oye, hermano, fíjate, y aquel ya estaba todo hecho pedazos. Hermano, fíjate que pues, la hermana que te acusó vino y confesó y me dijo que no era cierto. Pastor, a usted le falta tanta sabiduría. Por favor, mira, te quiero restaurar. No, hermano, no, pastor, gracias, le dice. No. Aceptó que públicamente dijeran: hermano, el hermano es inocente. Dice, y fíjate, públicamente dijo: y lo restablecemos como director de alabanza de nuestra iglesia. Y toda la gente aplaudió. Pero cuando le dan el micrófono dice: hermano, gracias, pero yo me voy a ir a otra congregación. Yo no puedo estar bajo el liderazgo de un pastor que a las primeras de cambio se cree todo. Gracias porque mi testimonio quedó limpio. Nos vemos. Que Dios les bendiga. ¡Qué lección! ¡Wow! Pues ahí está la cosa. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso, o sea, van creciendo. Y mucha confianza, dice, en la fe que es en Cristo Jesús. Se refiere a mucha seguridad en la fe que es en Cristo Jesús. O sea, gente fiel es confiable, ¿no es cierto? Gente fiel es confiable. También le dijo en la carta, en la segunda, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Versículo 14: esto te escribo, Timoteo, le dice, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Versículo 15: para que si tardo, o sea, si algo se atraviesa y no tengo el tiempo, te escribo todo esto, y aquí está el propósito de la epístola. Si yo tardo, Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Escuchen el verbo: para que si tardo, sepas, saber cómo que debes conducirte. ¿Cómo se condujo este pastor que le vinieron a traer una diábola? Le vino a calumniar del líder de alabanza. No supo cómo conducirse.
Y obviamente la afectada, ¿quién fue? Toda la congregación. ¿Y el evidenciado quién fue? El pastor. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte. Y esta palabra conducirte habla de conducta. Sepas cómo conducir, sepas qué hacer. Sepas cómo conducirte en la asamblea entre los hermanos, delante de Dios. Porque la iglesia dice, la casa de Dios, que es la iglesia, o sea, ustedes, en este caso, es la iglesia del Dios viviente. Tenemos un Padre que está vivo y nosotros vivimos por la gracia de Dios como nuevas criaturas. Es la casa, la iglesia del Dios viviente. Y luego dice, columna significa soporte de la verdad del evangelio. ¿Sí? O sea, mejor dicho, esta columna, este soporte, habla de la verdad del evangelio, que debe ser la columna que sostiene la iglesia de Cristo. Es decir, por ejemplo, esta congregación debe de tener, Cristo es la roca, es el fundamento, ¿cierto? Pero ¿qué es la columna? Las verdades del evangelio. Toda congregación debe estar basada en la palabra de Dios. Porque de otra manera, ¿cómo va a pregonar, cómo va a predicar, cómo va a enseñar las verdades del evangelio cuando ni siquiera esa iglesia tiene columnas sólidas? Ustedes saben cuál es la función de una columna, ¿no? Sostener ¿qué? El edificio. Entonces las verdades de Dios, Cristo es el fundamento, y la doctrina cristiana son como las columnas que sostienen el edificio. ¿Quién es el edificio? ¿Quién? ¿Quién? Nosotros. Exactamente. Entonces, ¿qué debe de soportar a la iglesia, o sea, nosotros? Las verdades, columna y baluarte. Baluarte significa apoyo también. Entonces la iglesia está apoyada en el verdadero evangelio. Columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. Aquí la verdad es el evangelio. Si queremos resultados bíblicos, tenemos que aplicar principios bíblicos. Amén. Entonces, fíjate, si tardo sepas cómo debes conducirte y qué tienes que hacer con las verdades de Dios, porque son la columna, el baluarte de la verdad. Por eso todo cristiano, todo miembro de una congregación debe ser nacido de nuevo, porque si no es nacido de nuevo, no, ¿cómo va a apoyarse en la verdad si ni siquiera tiene la verdad que es Cristo? Y finalmente, en el versículo 16, dice Pablo, e indiscutiblemente, no hay discusión, grande es el misterio de la piedad. O sea, grande es la revelación de la salvación. Eso significa aquí. Grande, es algo maravilloso, que ustedes los creyentes, los que son nacidos de nuevo, deben de entender perfectamente de qué se trata todo esto. Entonces, como se trata de la salvación de las almas, no podemos darnos el lujo de meter a la iglesia filosofías, cursos de superación personal. Háganme favor. En la iglesia, cursos de superación personal con las últimas técnicas de los psicólogos. Eso es una aberración, hermano. Y es una ofensa al evangelio. Que no les basta el evangelio, tienen que sacar sus rollos. Pero aparte de eso, pues te lo cobran, no es gratis. Otra aberración más. Grande, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Se cree que por la estructura de este texto era un canto que entonaban los primeros cristianos. Dice, Dios fue manifestado en carne. Fíjense en puras frases cortas están escondidos todo el misterio de la salvación. El misterio de la piedad revelado de la salvación. Dios fue manifestado en carne, encarnación del Hijo de Dios. Justificado en el Espíritu, es decir, Él murió por nosotros, resucitó y nos justificó. Él fue, al resucitar, venció la muerte,
Nosotros, los que creído, hemos vencido la muerte, ya no tenemos temor de la muerte. Nos da una nueva esperanza, una nueva vida y una esperanza de resurrección y de redención completa. Visto de los ángeles, o sea, como testigos, desde que anunció el nacimiento de Jesús, ¿se acuerdan? Los pastores que estaban allí, los ángeles cantaron y anunciaron el nacimiento, testigos por todos lados, predicado a los gentiles, es decir, todo mundo escuchará un día, y entonces vendrá el fin, acerca de Cristo. Creído en el mundo, o sea, creído en el mundo no se refiere que todo mundo creyó, porque también allí dice Pablo en otro texto, no es de todos la fe, no todos van a recibir el evangelio. Cuando dice creído en el mundo, se refiere precisamente a los gentiles que somos nosotros, que estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de la promesa, y éramos por naturaleza hijos de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Fíjate, tú vas a cualquier parte del mundo, aun en los países más cerrados, como los musulmanes, países musulmanes, y vas a encontrar cristianos alrededor del mundo. Siempre va a haber cristianos. Creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Cuando Él partió, pero ahí no termina la historia. Él vendrá otra vez por una iglesia gloriosa y sin mancha. Y eso es lo que estamos haciendo aquí, preparándonos para el encuentro de nuestro Señor, con nuestro Señor Jesucristo. Y escuchen, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, según Efesios 4:11, están puestos por Dios para perfeccionar a los santos. ¿Qué es perfeccionar? Capacitarlos, instruirlos, que es lo que nosotros estamos haciendo con todos ustedes. ¿Sí? Los estamos capacitando, instruyendo, perfeccionando, disciplinando, etcétera, etcétera. Ya hemos estudiado esos versículos. Porque los ministros de Dios, los pastores, Dios los puso para embellecer a la novia. Cuando una novia se va a casar, no se viste sola, ¿verdad que no? Porque no puede. ¿Cómo se mete ya todo ese tremendo vestido y 20 metros de tela? Y pues no se puede peinar ella sola, no puede, se fijan, y las tienen que arreglar, ¿no es cierto? A todas las novias en toda la historia, y ahí está una peinándola, y ahí está otra arreglándole las manos, y otra la está maquillando, y otra le ponen el vestido, y ahí le están planchando, y ahí se ensució de aquí, y ahí le está limpiando, y la novia nomás está así. Escuchen, los ministros del evangelio, Dios los puso para embellecer a la novia, no para manosearla. ¿Oyeron eso? Así que si tú vas a ser ministro de Dios, ten cuidado de no manosear a la novia de Cristo, porque te las vas a ver con Él. ¿Me escucharon, pastores? Los que oyen por internet. Estamos para embellecer a la novia, no para manosearla, ni abusar de ella. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra siempre es como una lámpara que alumbra nuestros caminos, nuestro entendimiento. Danos sabiduría, Señor. Y si tú has elegido en tu soberanía algunos aquí, que sean ellos tratados por el Espíritu Santo, que vayas desarrollando en ellos, Señor, el carácter. Y que todos los que estamos aquí creemos que es porque nos has llamado, y que terminemos la carrera, Señor. Danos fortaleza, danos visión de futuro, que es glorioso el futuro que nos espera si nosotros corremos la carrera conforme a las reglas. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén. Gracias, hermanos. Tomen un receso.